doctor Diego Gracia. El doctor Diego Gracia es uno de los íconos de la bioética a nivel mundial. Y quise iniciar esta ponencia con esta fotografía porque me recuerda mis inicios en la bioética. O sea, en esa época fue que se inició el Comité de Bioética del Hospital General de la Plaza de la Salud, y que recomiendo que todo hospital tiene que tener un comité de bioética. Este es el índice temático que vamos a tocar, y vamos a tratar de hacerlo lo más light posible, o sea, tratar de no descansarlo y en 15 o 20 minutos terminar nuestra ponencia. Vamos a hablar de los objetivos, un pequeño glosario, la cronología de los códigos de ética médica, la evolución de la ética médica en el escenario de las redes sociales y algunas recomendaciones. Bueno, objetivos, o sea, que el uso de las redes sociales la usemos de una forma ética. Evitar lesionar la privacidad de los pacientes y conflictos de carácter médico-legal. Mantener la imagen profesional del médico. La imagen profesional de nosotros cada día se va deteriorando más. Y llega el momento en que el paciente nos ve a nosotros como un comerciante, alguien que está buscando dinero. Y yo creo que la relación médico-paciente es una relación que yo la categorizo como el matrimonio: respeto y confianza. Si se pierde el respeto y se pierde la confianza, y esa relación no tiene ningún tipo de importancia desde el punto de vista del manejo de la patología del paciente, de a lo que ve el paciente de usted, a que usted le resuelva un problema de salud. Viene del latín moralis, que significa costumbre, ética, estudio y reflexión sobre la moral. En latín, ética, que significa conducta. Deontología es la ética del deber. O sea, cuando hablamos de deontología médica, estamos hablando de lo que nosotros debemos de hacer como médicos en nuestro ejercicio de la profesión. Bioética estudia los dilemas tanto en el terreno médico y biomédico como referente al ámbito político y social. Si la bioética no solamente es la medicina, es una bioética que se ocupa del medio ambiente, una bioética que se ocupa de la parte jurídica, de la parte legal, etc. Y código, conjunto de normas ordenadas de modo sistemático y orgánico que regulan una determinada materia. Entonces podemos definir como ética médica disciplina que fomenta la buena práctica médica mediante la búsqueda del beneficio del paciente, dirigida a preservar su dignidad, su salud y su vida. Justo esta fotografía del código de Hammurabi, como estamos hablando de códigos de ética y vamos a tocar ese tema inmediatamente, el código de Hammurabi es probablemente uno de los códigos más viejos. Es un código de la civilización babilónica, escrita en la escritura cuneiforme, que está en esta piedra negra, que está en el Museo del Louvre, en París, donde dice que están prohibidas las fotografías, pero yo como dominicano al fin le dije ahí, por favor tomen una fotografía porque no podemos desaprovechar tanto que hemos leído el código de Hammurabi. En este código, que es un código civil y penal, se abordan algunos temas que tenían que ver con el ejercicio de la medicina, donde se aplicaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero si vemos la cronología de lo que ha sido la evolución de la ética médica, vemos que los códigos comienzan con el juramento hipocrático, 300 años antes de Cristo. O sea, el sustrato de la ética del médico es el juramento hipocrático. Ya en el siglo XIX
aparece el Código de Percival, un médico inglés, y ya en el siglo XX aparece el Código Internacional de Ética Médica, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se vivió las atrocidades que cometieron los nazis, practicando de una manera indiscriminada y sin consentimiento por los judíos. Entonces ahí se toma como punto de referencia la necesidad de tener un código internacional de ética médica y de investigación en seres humanos. ¿Por qué tenemos los códigos de ética? Porque lo exige la sociedad. Pero además, nosotros los médicos tenemos la necesidad de contar con instrumentos reguladores de la conducta general del profesional de la medicina. Lo construyen los propios miembros a través de deliberación y consenso. O sea, los códigos de ética los hacemos nosotros mismos. Nos reunimos, tomamos en cuenta una serie de elementos y ahí nosotros hacemos nuestro código de ética. Es importante saber que los códigos de ética no son punitivos desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista disciplinario. Cuando usted lo somete a un tribunal disciplinario en el colegio médico o en su sociedad, eso no es legal, es disciplinario, porque no lo van a llevar a la cárcel. Entonces los códigos de ética abordan desde ese punto de vista la conducta de nosotros los médicos. Pero el ejercicio del médico, nuestro ejercicio, nuestra profesión está regulada por un marco ético y jurídico. Aquí en República Dominicana tenemos la Carta Magna, la Ley General de Salud, el Código Internacional de Ética Médica y el Código de Ética del Colegio Médico. Si nosotros nos vamos a la Constitución de la República, la Carta Magna, vemos que en el artículo 44 dice derecho a la integridad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Y en este párrafo de la Carta Magna de la República Dominicana hay una palabra, intimidad. Y yo voy a parafrasear al doctor Miguel Suazo, que es mi mentor en bioética. Intimidad es algo más allá que va de lo privado. Intimidad es ese cofrecito que tenemos dentro de nosotros, donde guardamos una serie de valores que valoramos, que puede ser de la esfera sexual, de la esfera familiar, etc. Cuando un paciente va a la consulta, donde usted abre un poquito ese cofrecito y da una información que no la da porque él quiere darla, él la da porque lo va a beneficiar en su problema de salud. Pero exige algo, exige confidencialidad. Entonces, lo que se maneja en el consultorio, o en lo que es la relación clínica médico-paciente, debe de ser confidencial. Pero la ética médica ha evolucionado. O sea, como dije ahorita, el sustrato de la ética médica es el juramento hipocrático. Y por eso hablamos de ética clásica, paternalismo, donde si revisamos el juramento hipocrático tenemos dos principios. El principio de beneficencia, de hacer el bien, y el primum non nocere, de no maleficencia, de no hacer daño. Esos son los dos principios de la ética clásica, ética paternalista, la de el padre de la medicina, que comenzó a claudicar a partir de la década del 60 del siglo pasado. Porque ya en el 70 aparece un neologismo, que es el término bioética, donde aparecen dos principios más en la relación médico-paciente: autonomía y principio de justicia. Entonces nosotros los médicos ahora
programas nos movemos en la bioética con 4 principios: no maleficencia, beneficencia, autonomía y el principio de justicia. Pero probablemente, y en la actualidad, estamos ya, o nos hacemos la pregunta, en una crisis de la ética médica. Bueno, ahora mismo la privacidad tiende a desaparecer. El derecho a la propia intimidad y a la imagen son conceptos que se están diluyendo. Hay insistencia en compartir la información. Eso lo vemos en las redes sociales. Hay personas que todo lo que hacen durante el día lo suben a las redes sociales. Me voy a tomar un café, lo suben a las redes sociales. Es decir, que hay una insistencia a ultranza de compartir información. Pero ya en el 2006, el psicólogo Matthias Kegler, un psicólogo alemán, habla de la medicina del deseo. La medicina es un recurso para lograr una aspiración que no tiene que ver con el restablecimiento de la salud. Y por ahí ya se está hablando de la medicina del perfeccionamiento, cómo mejorar la especie humana. Entonces se ha creado una concepción de normalidad en el sentido de que lo consentido es lícito. ¿Y por qué hay crisis en la ética del médico? Bueno, porque estamos en una sociedad postmoderna, donde la elección de los líderes se realiza por la imagen, no por ideas. Se pierde la intimidad y la vida de los demás, se convierte en un escaparate. Todo lo que yo hago yo tengo que exhibirlo. Los transmisores de la verdad son los medios de comunicación masivos. Ahí viene el término de posverdad que plantea Nietzsche. El ser humano solo quiere vivir el presente, el inmediatismo. Y eso lo vemos en muchos de nuestros médicos jóvenes. Hay médicos que quieren en 5 años conseguir lo que mi hermano, el doctor Mercedes, ha obtenido. No dinero, Alejandro, sino prestigio, responsabilidad, decencia, nivel académico. Todo lo quieren conseguir en 3 y 4 años. Sin embargo, nosotros que ya tenemos más de 30 años de siendo médicos, lo conseguimos después de 20 o 25 años de ejercicio. Se rinde el culto a la tecnología. No se valora el esfuerzo y la superación personal. Lo que se valora es lo que tú tienes. El buen carro, la buena casa, etc. Y en ese escenario están las redes sociales. Por tanto, hay nuevos cuestionamientos éticos, nuevo perfil del paciente y de la sociedad. Tenemos una sociedad y un paciente más informado, menos tolerante, pero también más exigente. El acto médico se ha salido del consultorio y del quirófano. Ya el acto médico no se quedó en la consulta, ¿no? El acto médico, la cirugía, todo se salió de ahí. Y entonces, cuando eso pasa, hay un límite imperceptible a veces entre lo personal y lo profesional. Y por eso es que se recomienda que si usted va a subir algo que tiene que ver con su práctica médica, usted debe subirlo en una red social que no tenga que ver con la parte personal de usted. O sea, que no se vincule con la parte de que usted no es médico, de la parte, por ejemplo, familiar, etc. Y por eso es que ya sabemos que hay 2 tipos de redes sociales. Las redes generalistas de ocio, que usamos todos los días, pero también están las redes de contenido profesional. Entonces, si usted va a subir algo, por favor, súbalo en las redes de contenido profesional. Y por eso yo digo que ahora mismo nosotros, tanto los médicos como los pacientes, estamos ahí en tierra movediza. Y hay peligros en las redes sociales, usted no lo sabía, hay peligros. Y por eso ya la Asociación Médica Estadounidense ha
ha dicho que la presencia en línea puede afectarle negativamente o positivamente en la relación con los pacientes y con sus colegas. Debe ser consciente de la confidencialidad de los pacientes y no publicar cualquier información identificable del paciente en línea. Usar configuraciones de privacidad para proteger la información personal en las redes sociales. Muchas de las redes sociales que usamos no tienen encriptación de datos. Y de que eso subió, eso se quedó por ahí, eso se hizo viral, hay una huella digital, eso no desaparece. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero las redes sociales son útiles. Difusión del conocimiento y actualización, lo vimos con la pandemia. Comunicación entre colegas. Yo tengo un caso, me comunico con Alejandro, me comunico con el doctor Fernández. Promocionar eventos científicos. Este evento se promocionó a través de las redes sociales. Aportar información útil al cuidado de la salud en la población. Usted puede tener un blog donde usted sube cápsulas para orientar a la población en oncología. Promocionar servicios profesionales. Fíjense que lo puse en rojo. ¿Por qué? Porque una de las motivaciones de esta ponencia comenzó en la Sociedad de Cirugía Bariátrica. La Sociedad de Cirugía Bariátrica, el doctor Ricardo Domingo y el doctor José Ramón Domínguez, me solicitaron a mí y al doctor Miguel Suazo que hiciéramos 2 ponencias relacionadas con esto. Porque por ahí hay personas que andan haciendo rifa en las redes sociales, rifando procedimientos quirúrgicos. Entonces, fíjense a dónde llegaba el médico, a la mercantilización. Como que usted lo que tiene es un colmado o una tienda. Por tanto, sabemos que las redes sociales tienen un poder publicitario muy importante y hay que usarlo. Pero hay que usarlo de una manera ética. Pero fíjense que hay una balanza. Y esa balanza debe de inclinarse hacia la protección de la confidencialidad. Porque ese es el problema. Todo lo que tú subes de un paciente puede vulnerar la confidencialidad. Y sabemos que usted puede ser demandado. Entonces, tenemos aquí publicidad médica y 2 acápites. ¿Cuándo es ética y cuándo no es ética? Ética, objetiva, prudente y veraz. No utilizar mensajes publicitarios que menosprecien la dignidad del médico. O sea, eso que yo le acabo de decir, eso menosprecia porque la gente cuando lo vea, no, porque lo que es un comerciante tiene una rifa. Mercantilización de actividades clínicas sin respeto a la esencia de la relación médico-paciente. Eso es una publicidad médica antiética. Mensaje con intención mercurial, sin fundamento científico ni ético. La que atenta contra la dignidad de las personas y vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución de la República. Todo eso es una publicidad médica antiética. Y en ese contexto, entonces, viene la fotografía médica. La fotografía médica es una parte esencial de muchas especialidades. Dermatología, cirugía plástica, cirugía reconstructiva, cirugía ortopédica y cirugía oncológica. Yo le tomo fotografía a todos mis pacientes. Pero ¿qué pasa? Esa fotografía tiene que tener un uso con fines diagnósticos, seguimiento clínico, docentes y difusión del conocimiento. Ese es el propósito de la fotografía médica. Es importante saber que la gestión de la fotografía médica es la misma que para cualquier documentación general en el proceso asistencial. Eso es como un hemograma, eso es como una mamografía o como una tomografía. Si yo tomo una fotografía a un paciente en el Instituto Heriberto Piquer, en mi casa, lo primero que yo tengo que pedir es permiso al paciente. Y aquí hay fellows que han estado conmigo en
en la consulta donde yo he tomado fotografías. Pero es importante saber que esa fotografía, el Heriberto Peter tiene responsabilidad, aunque sea yo que la tome. Y que esa fotografía se gestiona como si fuera un hemograma del expediente de ese paciente. Es un elemento más del proceso clínico asistencial. Si yo tomo la fotografía en mi consulta privada, el responsable soy yo, mi consultor. ¿Qué debemos de evitar? Ningún dato que pueda identificar al paciente, hospital, clínica, fecha y hora. Hay un estudio que salió publicado donde el 16% de los datos que se subían a las redes sociales, que los subían los médicos, el 16%, los pacientes podían identificar. O sea, ellos mismos dicen, pero ese soy yo. Un estudio que salió. Mostrar videos o fotografías donde se visualicen tatuajes u otro tipo de elementos que puedan evidenciar la identidad del paciente. Yo hace unos 6 o 7 años pedí un caso de una fibromatosis torácica, que me gustan los sarcomas, porque hago mucha mano, pero me gustan los sarcomas. Y un caso muy interesante, y yo no publiqué el caso porque la paciente tenía un tremendo tatuaje. Entonces, si yo pongo esta fotografía, el paciente va a poder, se va a estar en evidencia. Voy a quitarle la confidencialidad a esa paciente. Por tanto, los pacientes tienen una protección legal, protección al derecho a la propia imagen y protección a la información personal. Finalmente, unas recomendaciones: divulgar y capacitar a los estudiantes y a los médicos en el uso adecuado y ético de las redes sociales. Ya hay guías del uso de las redes sociales en medicina, y eso tiene que comenzar en el grado, en la universidad. O sea, ahí es que tiene que enseñarse eso. Porque nosotros no, nosotros comenzamos a estudiar medicina a finales de los años 70, por ahí, principios de los 80, hace muchos años. No existía internet, no existía nada, pero ahora no. Entonces hay que comenzar en la universidad. Ser cuidadoso con el lenguaje utilizado, mantener la confidencialidad de imágenes y datos del paciente. Readecuar los códigos de ética, va a haber que readecuar los códigos de ética. El uso de las redes sociales debe hacerse con cuidado, propósito y transparencia para maximizar beneficios y minimizar las consecuencias dañinas. Muchas veces subimos una imagen, pero una imagen con fines morbosos, y ustedes lo saben. Tremendo tumor, ¿qué tumor? Esa no es la razón, o sea, ese no debe ser el propósito. Debe ser un propósito didáctico, docente, académico, y que beneficie al paciente, que nos beneficie a nosotros como médicos. Mantener límites en la relación médico-paciente. Eso es importante porque muchas veces a ti, por ejemplo, en tus redes sociales, en tu Facebook, hay un paciente que solicita quiere añadirte como persona. Entonces eso es cuidado, hay que tener cuidado con eso, porque entonces ese paciente te ve a ti en tu vida normal, pero tú no te has quitado la bata de médico delante de él. Entonces muchas veces algo que él ve que tú haces a nivel familiar puede afectar la relación con el paciente. Separar el contenido personal y profesional. La telemedicina debe realizarse en una plataforma con seguridad y encriptación de datos. En los Estados Unidos, usted no puede estar dando consulta por WhatsApp. O sea, hay plataformas específicas para eso, donde los datos se encriptan y nadie puede tener acceso a esos datos. Uso de formularios de consentimiento informado especial. Definitivamente que vamos a tener que trabajar eso. Usted puede bajar este libro que está en la web, y muchas de las cosas que yo he dicho van a estar ahí. Y finalmente quiero terminar con 2 frases. La de Sócrates: el modo de obtener una buena reputación es procurar ser lo que se desea parecer. Si somos médicos, tenemos que parecer médicos. Y
medicina, argentino, el médico no debe pensar con el bolsillo, sino con el corazón. Así que muchas gracias.